entrar en materia, quiero explicarles cómo funcionan y qué cosa es las elecciones de medio término en Estados Unidos. En Estados Unidos cada 4 años se elige presidente. El presidente se elige por un lado y el Congreso, o sea, lo que en Cuba sería Asamblea de Diputados, se elige separado. En Estados Unidos hay una tradición que rara vez se ha roto, y es que sale en unas elecciones el presidente de un partido y a los 2 años siguientes, cuando se elige Congreso o Asamblea de Diputados, los electores suelen elegir mayoría del partido contrario al presidente en las 2 cámaras que tiene el Congreso norteamericano, la Cámara Alta y la Cámara Baja. Y esto es algo que balancea el poder, pues así no está todo el poder concentrado en el presidente de los Estados Unidos, porque el órgano legislativo, quien hace las leyes, quien decide si se va a la guerra o no se va a la guerra, quien sube o baja los impuestos, ese poder está en manos, generalmente se pone en manos del partido contrario. Y así hay un balance de peso y contrapeso en el poder. Cómo funciona todo esto es sencillamente fascinante para nosotros los cubanos, que no sabemos absolutamente nada de lo que es un contrapeso de poder, porque en Cuba los 3 poderes están concentrados en el Partido Comunista. Aquí en Estados Unidos hay un ejemplo magnífico de lo que quisiéramos tener en Cuba algún día, y por eso hoy vamos a tenerlo bien explicadito. Vamos a empezar con mi primera placa, porque hay cosas tan interesantes que se van a quedar con la boca abierta. Aquí tengo el Senado. Ok, ¿cómo funciona el Senado? Ahí tengo varios años y ustedes dirán, ¿esos años a qué se refieren? Bueno, 30 años es el mínimo de edad que tiene que tener una persona para aspirar a ser senador en los Estados Unidos. No puede ser menor de 30 años. Cuando tengas 30 años, puedes aspirar a ser senador en los Estados Unidos. 9 años, y este datico es súper interesante. 9 años es la cantidad de años que tú tienes que vivir en los Estados Unidos si no eres norteamericano para poder aspirar a ser senador. Ahora yo quiero que hagamos un alto ahí. Cuando yo viva 9 años aquí, que todavía no llevo 9 años en los Estados Unidos, podría ser senadora, por lo menos intentarlo, presentarme a elecciones. ¿Ustedes se imaginan que en Cuba se pudiera alguien presentar que no fuera cubano a la Asamblea Nacional? Bueno, si de todas formas un opositor no puede presentarse, imagínense ustedes un extranjero. En este país, un extranjero, cualquiera, mexicano, hondureño, español, afgano, del país que sea, si lleva 9 años viviendo en este país y tiene más de 30 años, puede presentarse a las elecciones para ser senador de los Estados Unidos de América. Los españoles deberían en Cuba luchar por este derecho, porque hay una comunidad grande de españoles en Cuba, empresarios que deberían estar representados en el órgano legislativo bueno, en fin, ustedes saben. A 6 años. 6 años es el número de cada cuánto tiempo se hacen elecciones del Senado. El Senado tiene una cosa particular, y es que el Senado se hacen elecciones cada 6 años, pero en realidad no es cada 6 años. A ver si me explico. Cada 6 años el Senado completo se renueva, pero en realidad 1/3 del Senado se lleva a votación, va a elecciones cada 2 años. Es decir, que ahora, en estas elecciones que hubo el martes, se eligieron a 1/3 del Senado. 1/3 del Senado fue a reelección o elección. El resto de los senadores están tranquilos y no hubo elecciones para ellos. Dentro de 2 años, otro tercio distinto a este tercio que fue 1/3 de los asientos, me refiero, de los senadores, de los puestos que hay, pues iría a elecciones, y así en 6 años se completaría que el Senado completo sería renovado. Es más difícil obtener la mayoría del Senado precisamente por esto. Y después vamos a ver por qué. Entonces ahora yo me quiero pasar de aquí para allá, pero un segundito, porque necesito
que ustedes vean en la otra parte. Entonces, vamos a pasarnos aquí para allá. Ok, aquí tengo el Congreso. El Congreso aquí. El Congreso funciona de la siguiente manera. Para presentarte al Congreso, tienes que tener 25 años mínimo. Con 25 años tú puedes presentarte a las elecciones para ser congresista de los Estados Unidos. 7 años es la cantidad de años que tú tienes que vivir en los Estados Unidos, aunque no fueras ciudadano norteamericano, para poder presentarte. 7 años. Imagínate tú. Mira, Canelo, si tú vienes a Estados Unidos, o Liz, y viven 7 años en Estados Unidos, pueden correr en las elecciones por el Congreso y a lo mejor podrían sentir esa incertidumbre de quién saldrá en las elecciones. Votarán por mí, votarán por otro, porque en Cuba no hay ninguna incertidumbre, ninguna salsa, ninguna, tú sabes, porque obviamente todo el mundo sabe quién va a salir porque no hay otro candidato, es un candidato para cada puesto. Bueno, las elecciones del Congreso son cada 2 años y esto tiene un sentido que los padres fundadores de los Estados Unidos le quisieron dar precisamente para que el Congreso fuera el ala más democrática de del gobierno, de la parte legislativa de los Estados Unidos, que estuviera más en contacto con la gente y que además respondiera directamente a la gente. O sea, cuando tú haces elecciones cada 2 años, tú tienes que estar muy, digamos, pegado a lo que, o apegado a lo que tus electores quieren, porque si no, en 2 años te quitan y votan por otro. No así con los senadores, no así con los senadores. Los senadores son menos, ahora lo vamos a ver, y tienen unos poderes muy grandes, mucho mayores que los congresistas. Los senadores son la Cámara Alta y el Congreso, o la casa, como le dicen aquí en los Estados Unidos, the House of Representatives, o sea, la Casa de los Representantes, es la Cámara Baja. Y ahora vamos a ver por qué. Y es porque los congresistas tienen unos poderes y los senadores tienen otros poderes. Y lo vamos a poner acá. Oh. Así. Ok. Aquí tengo el Congreso. El Congreso es la Cámara Baja. Vamos a empezar por ahí. El Congreso es la Cámara Baja de, vamos a suponer que es la Asamblea, para que ustedes entiendan, la Asamblea de Diputados de Cuba, por ejemplo, o de cualquier otro país latinoamericano, supongamos que se divide en 2, que todo el poder no está en un solo grupo de gente. Como en Cuba, que hay 605 diputados, me parece que es, en un país de 10 millones de habitantes, y aquí hay 435 en un país de 300 millones de habitantes. Fíjense la locura del tamaño del gobierno cubano. Y cuando me refiero a gobierno, me refiero a Estado, no a lo que ustedes saben, al Estado, el tamaño del Estado, la cantidad de funcionarios que hay que pagar en un país tan pequeño. Esa Asamblea Nacional, ese Congreso no debería tener 605 diputados. Tiene más diputados, representantes del pueblo, supuestamente, que un país de 300 millones de habitantes. Es una locura. En fin, el Congreso es la Cámara Baja y se eligen sus miembros, los 435, por un sistema proporcional. Un sistema proporcional, ¿qué quiere decir? Quiere decir que por cada circunscripción, como se dice en Cuba, aquí en Estados Unidos distrito, pues tienen asignado un puesto para el Congreso, por cada circunscripción. Entonces, según los estados, por ejemplo, California tiene 55 congresistas porque tiene 55 distritos o circunscripciones. Por tanto, ahí está un poco, no es igualitario. En Cuba no sé cómo funciona eso, pero sí sé que hay circunscripciones y hay un delegado por circunscripción, así que es más o menos parecido. Pero claro, no hay un delegado a la Asamblea Nacional por circunscripción. En fin, Cuba es un caso aparte. A mí lo que me gusta es cómo funciona esto en Estados Unidos aquí, porque es increíble el balance de poder que se establece. El caso es que los estados o las provincias eligen un congresista por cada circunscripción o distrito que tengan en su estado. Y así, estados pequeños tienen el mínimo, como Delaware, por ejemplo, que tiene uno solo, y 2 o 3 más que tienen solamente un congresista,
y el resto, pues según los distritos que tengan, tienen la misma cantidad de congresistas en la Cámara Baja. ¿Qué más? ¿Qué más? El dirigente, el líder de la casa, o sea, el que dirige a estos diputados y tiene unos poderes específicos, se llama aquí the Speaker of the House, que es el orador de la casa. El orador de la casa, pues, tiene varios poderes y es muy importante cuando se elige porque esta persona va a decidir cuáles son las leyes que se van a discutir, cuáles son los proyectos de ley que se van a discutir, llevar a debate y por tanto a votación en el Congreso. Esto quiere decir que, por ejemplo, ahora Nancy Pelosi, la Speaker of the House, es del Partido Demócrata. Es muy difícil que vaya a llevar, por ejemplo, a votación o debate ningún proyecto de ley del Partido Republicano, a menos que sea un proyecto de ley que tenga apoyo bipartidista, que es lo que parece que va a empezar a suceder ahora en los Estados Unidos, porque el presidente Donald Trump, para poder pasar alguna ley, si es que llega a pasar alguna ley, pues tiene que buscar apoyo de los dos partidos, porque la mayoría del Congreso ahora ha quedado en manos de los demócratas. No así en el Senado, que ahora vamos a explicar por qué y cómo funciona eso. Otra de las cosas que tiene de los poderes que tiene el Congreso, la Cámara Baja, es el poder para acusar a un presidente o cualquier funcionario del Estado para destitución. Esto se llama aquí Power of Impeachment. El impeachment, que tanto se ha repetido porque quieren hacérselo a Trump, es un poder que tiene el Congreso, pero es de acusación, no de juicio, no de condena, no de sentencia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el Congreso puede acusar al presidente y tratar de destituirlo, pero no es quien decide. Quien decide es el Senado, la Cámara Alta. Quien hace el juicio, ahora lo vamos a ver, es el Senado. Y por tanto, quien hace la sentencia es el Senado también. En la historia de los Estados Unidos, 200 años de democracia, se ha efectuado este impeachment a dos presidentes. Uno fue Andrew Something al principio por el resultado de la guerra de secesión, o sea, muy al principio de la democracia, como en el 1800 debe ser, perdónenme mi inexactitud. Y el otro, a diferencia de mucha gente que piensa que fue Nixon, no fue Nixon, fue Clinton. Bill Clinton fue acusado para destitución con un impeachment por el Congreso de los Estados Unidos por mentir bajo juramento cuando dijo que no había tenido relaciones sexuales con Mónica Lewinsky, cuando en realidad sí había tenido relaciones sexuales con la muchacha. Entonces lo llevaron a un juicio en el Senado y pues no lo destituyeron. Pero para que ustedes vean cómo es la cosa, el Congreso inicia la acusación, es quien acusa, y el Senado es quien realiza el juicio y decide si lo saca o no lo saca. Nunca han sacado en Estados Unidos un presidente por esta vía, así que dudo mucho que aunque incluso inicien el proceso en el Congreso contra Trump, puedan llevarlo a cabo porque el Senado está en manos de mayoría republicana. ¿Qué más tengo? Los impuestos todos tienen que originarse en el Congreso. No pueden ser del Senado, del presidente, de aquí y de allá. Tienen que salir del Congreso. Los impuestos nuevos, o las subidas o lo que sea, siempre tienen que salir del Congreso. Así que ahora con Congreso demócrata tenemos que tener cuidado porque igual nos suben los impuestos. Tengo que apurarme. Ok, Senado. El Senado es la Cámara Alta del Congreso, porque aquí en realidad lo que le decimos el Congreso es the House, la Casa de los Representantes. Entonces, ¿qué sería la Cámara Baja? La Cámara Alta, se le dice Cámara Alta porque tiene mucho más poder que la Cámara Baja. Entonces, la Cámara Alta se eligen 2 senadores por estado. Esto pone en igualdad de condiciones a Delaware con California. Y esto es magnífico, porque no importa la cantidad, el tamaño que tenga un estado o una provincia, tienen la misma cantidad de senadores, 2 por cada uno. Esto hace un total de 100 senadores para la Cámara Alta. El vicepresidente de la República es quien dirige a estos senadores y quien desempata cuando hay empate en los votos, en las votaciones. No es un miembro, no es un senador como tal, es el vicepresidente del país y actúa como, tú sabes,
una especie de desempatador. Desempatador. Otra característica maravillosa y muy, vaya, a mí me fascina que tiene el Senado es que tienen debate ilimitado. Tienen una capacidad de debate ilimitado. No como en el Congreso. En el Congreso el debate es limitado por tiempo porque son 435 congresistas. No pueden estar ahí debatiendo eternamente para que todo el mundo tenga derecho a hablar, pues tienen un tiempo limitado. En el Senado no es así. En el Senado existe una cosa que se llama filibuster. Le dicen ellos aquí filibuster, que significa que tú mientras estés en el podio, nadie te puede sacar, nadie te puede callar. Tú puedes estar hablando 24 horas, que se ha dado el caso, que mientras tú estés hablando, nadie te puede bajar de ahí. ¿Para qué se utiliza esto? Esto se utiliza, por ejemplo, si quieren llegar a un acuerdo entre dos partidos y no se ponen de acuerdo para pasar una ley, por ejemplo, pues tú empiezas a hablar y hablar y hablar y hablar y llega el momento en que hablas de la ley, pero llega el momento en que hablas de cualquier cosa, lees la Biblia, lees el directorio telefónico. El caso es que estés hablando, que no pares de hablar porque tú tienes derecho a estar ahí mientras tú estés hablando y mientras tu cuerpo te dé. Pues tú empiezas a hablar y mientras más horas pasen, la gente se quiere ir para su casa y empieza a tener mejor disposición de negociación y de ceder a las cosas que no estaba dispuesta hacía 4 o 5 horas cuando tú empezaste a hablar. Entonces cuando al cabo de 24, este hombre que hizo, no me acuerdo el nombre ahora, que hizo esto de estar 24 horas hablando, perdió. Es decir, no logró que el bando contrario cediera, pero muchas veces cuando están 10, 12 horas hablando en el podio, logran que la otra parte diga, ok, está bien, mira, me quiero ir. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Quieres que esta ley pase con además una ayuda para los campesinos o para una ayuda para los pequeños negocios? Ok, está bien, te lo doy, lo que tú quieras. Porque ya está cansado, ya se quieren ir a casa. Entonces votan y aprueban la ley o negocian mejores términos. Esto es algo que es muy significativo. También es muy significativo el poder que tiene un solo senador de vetar cualquier cosa. En el Congreso, los congresistas, cuando tienen la mayoría de un partido, como en este caso antes estaba, hace unos días era el Partido Republicano y ahora es el Partido Demócrata quien tiene la mayoría, pasa que ninguna ley del partido contrario tiene ninguna esperanza de pasar porque el Partido Demócrata tiene, o el Partido Republicano, el que tenga, tiene la mayoría. O sea, el partido contrario va a ser muy difícil que pase una ley. Y mucho más difícil detener una ley. Porque cuando tienes la mayoría, pues tú pasas la ley. Ahora, cuando la ley pasa en el Congreso, va al Senado. Y si el Senado no la aprueba por unanimidad, no pasa. Dígame algo de eso. Entonces, en el Senado, el senador tiene un poder muy grande. Y es que aun cuando tú seas senador del partido que no tiene la mayoría en el Senado, tú puedes detener una ley o impulsar una ley con tu voto. Un solo voto en contra paraliza una ley que no es de tu partido o una ley que tú no estás de acuerdo porque va a afectar a tus votantes o a tu ciudad. Tú puedes detener esa ley con tu simple voto. Y entonces cuando pasa eso, pues se giran hacia ti y empiezan a negociar a ver qué es lo que tú quieres, que se arregle la ley para que esa ley pueda pasar por unanimidad. ¿Qué más? El Senado, ya me tengo que pasar a lo de Albert. Bueno, el Senado tiene también un poder grandísimo, que es el poder de hacer el juicio por destitución, el impeachment trial, que es lo que le llaman aquí. O sea, que si el Congreso decide hacerle un impeachment a Trump, pues es el Senado, de mayoría republicana ahora, quien haría el trial, el juicio. Eso no lo decide el Congreso, sino el Senado. El Senado también es quien aprueba, sin necesidad del Congreso, a los jueces del Tribunal Supremo, a los miembros del gabinete del gobierno de los Estados Unidos. O sea que si Trump quiere sustituir ahora cuando renunció el fiscal general, tienen que poner un nuevo fiscal general,
pues para aprobar ese fiscal general, el Congreso no tiene nada que ver, es el Senado, que ahora es de mayoría republicana. Y los embajadores y también la política exterior la decide el Senado, que ahora está en mayoría republicana. La política exterior lo mismo para Cuba, Venezuela, Nicaragua, que para cualquier guerra en la que se vaya a tener que entrar en el Medio Oriente, todo con Kim Jong-un, todo lo que es política exterior, pues es contenido de trabajo del Senado. El Congreso no tiene nada que ver ahí. Quiero una última plaquita que tengo aquí, que es para que ustedes vean en el Capitolio dónde está qué cosa. Ahí tenemos de este lado, ahí está la Casa de los Representantes de este lado, y allá está el Senado. Así en el edificio es como se divide en el Capitolio, o sea, esta es la sede del Congreso, y ahí están las dos cámaras. Y esto yo quería mostrarles esto porque yo quería que ustedes vieran... perdón. Esto yo quería que ustedes vieran... déjame quitarme de aquí, a ver si me puedo quitar para que lo puedan ver. Sí. Mira, aquí está más o menos como estaba hasta hace 2 días la Casa de Representantes, o sea, la Cámara Baja, y el Senado, la Cámara Alta. Caballero, yo sueño con el día en que la Asamblea de Diputados de Cuba tenga 2 cámaras y tenga esa cantidad de gente así por un partido y por otro partido y por otro partido. Esto es lo que hace el balance de poderes. Esto es lo que garantiza el balance de poderes. Porque de esta manera ningún presidente tiene el poder absoluto para tirar esas maravillosas leyes que acaban con el cubano, o con Venezuela, o con Nicaragua. Y hay un contrapeso de poderes muy fuerte entre el Senado, el Congreso, el presidente y el Poder Judicial. Entonces, quería dejarlos con esta imagen, quería decirles que ahora, muy raras, solamente ha pasado 5 veces en la historia de los Estados Unidos que al presidente no le quitaron el poder en las 2 cámaras. Normalmente los estadounidenses, que son muy inteligentes, aunque parezca que no, cuando sale un presidente de un partido, dígase demócrata o republicano, las cámaras a los 2 años, ambas se les da el poder al partido contrario. Es lo que ha sucedido por 200 años, excepto en 5 ocasiones, como ahora, que el Congreso se lo dieron al partido contrario, pero el Senado se mantiene en el partido republicano, que es el partido que está en la presidencia. Por tanto, no pueden hacerle impeachment a Trump, aunque le hagan un trial, todo lo que quieran, aunque lo intenten, pero si el Senado decide que no es viable, pues no será viable. Antes de pasar a lo de España, quiero mostrarles que aquí está mi querido Mario Díaz-Balart, que arrasó en las elecciones de este martes, cubano-americano, sigue en el Congreso de los Diputados, nuestro más firme defensor de los derechos humanos en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua. Un aplauso y felicitaciones para Mario Díaz-Balart, otro cubano-americano que ganó del Partido Demócrata, porque digamos que Mario es del Partido Republicano, Bob Menéndez es del Partido Demócrata, es senador del Partido Demócrata y salió también en las elecciones. Lo felicito, es un triunfo para los cubanos porque Bob, a pesar de ser demócrata, es un firme defensor de los derechos humanos en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua, aunque yo creo que es medio amiguito de Soros. Y nuestro querido Ted Cruz en Texas, del Partido Republicano, pues fue también elegido en una riña ahí apretadísima, pero salió en Texas como congresista, me parece, o senador, no estoy segura. Uy, se me fue ahí la cosa. El caso es que tenemos a 3 cubanoamericanos fuertes en las legislativas de este martes. Marco Rubio, no se vayan a pensar que se fue. Lo que pasa es que me parece que su asiento no le tocaba ir a elecciones en este tercio. Señores, el sistema
eh, el sistema electoral de Estados Unidos es increíble. El sistema de pesos y contrapesos, de la división de poderes real que existe en este país es sencillamente digno de imitar, digno de imitar. No me gusta, por ejemplo, el sistema completamente que hay en España, que es parlamentario y no presidencialista, porque el Parlamento en España decide quién es el presidente. Y eso no me gusta nada. En este país se elige el presidente y por otro lado se elige la mayoría del Parlamento, o sea, la mayoría del Congreso, del Senado. Separados, somos nosotros los ciudadanos los que elegimos eso, no es los diputados los que eligen al presidente. El pueblo elige al presidente y el pueblo elige a los diputados de la Asamblea Nacional o de Senado, Congreso, como se le quiera llamar. En España esto no sucede y esto es algo que yo creo que están pagando ellos ahora con esta locura que hay, pero no obstante a eso, España tiene